en los tiempos de COVID. Análisis del momento. En la entrevista nos acompaña Raúl Romero para hablar del viaje de 177 integrantes del EZLN y la confrontación en Chiapas entre rebeldes y organizaciones contras. En nuestro reportaje abordaremos la crisis migratoria en la frontera norte. En su comentario, Jorge Meléndez hablará de la actitud de Lili Téllez durante la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el Senado de la República. Como todos los viernes, haremos el recorrido semanal por la información internacional que se genera del COVID-19. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde, puntuales a nuestra cita de cada viernes. Les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le invitamos a que permanezca con nosotros. Una vez más, le recordamos que continúa la campaña de vacunación y que si le toca la segunda dosis, se la ponga. Es por usted, por todas y todos. Y que continuemos con las medidas de higiene para evitar el contagio de COVID-19. Ya está lista nuestra entrevista de hoy. Escuchemos. Diálogo de la semana. Pues esta semana nos encontramos con una nota que puede haber guerra en Chiapas. Y esto se debe a que a dos militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Sebastián Núñez y José Antonio Sánchez, fueron secuestrados el 11 de septiembre en aquella localidad. Y esto ha hecho que el Ejército Zapatista, que por cierto tiene una delegación muy grande de personas que a lo mejor ya llegaron a Austria, Viena, y vienen de regreso los 7 que se embarcaron en el mar rumbo a España, haya dicho que el señor Rutilio, que es el gobernador de Chiapas, está aliado a una organización que se llama Orcao, de corte paramilitar, y al Partido Verde Ecologista Mexicano, que hay que recordar que gobernó Chiapas por medio de Manuel Velasco Coello, un señor muy singular, porque por lo único que se le recuerda es por haber estado casado con la actriz Anaí, y por muchas tranzas que hace este Partido Verde Ecologista Mexicano. Pero esto pues nos espanta a todos este tipo de cuestiones, y estamos con Raúl Romero, que es partícipe del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que nos explique qué está pasando y si hay posibilidades de este enfrentamiento que sería catastrófico para todos en estos momentos. Raúl, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Radio Educación y tienes la palabra. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Primero aclarar que soy un adherente a la sexta declaración de la Sierra Lacandona, que es un instrumento político que ha creado el EZLN, parte también de algunos colectivos de las redes de resistencia y rebeldía, y desde ahí intentamos acompañar desde el lado académico también y desde la militancia el paso que van dando los y las compañeras del EZLN, que me parece importantísimo en México y en América Latina. Como bien has recuperado... Y en el mundo, yo te corregiría, en el mundo, porque ya están, o ya llegaron a Viena, imagínate. Exactamente, y no van en el mundo. Precisamente a la ópera, no van
a tareas más de más alto calado de voz. Adelante, Raúl, perdón. Efectivamente, desde luego. De hecho, recordarás tú también que su primer encuentro internacionalista se llamó el Intergaláctico. El Intergaláctico, precisamente haciendo referencia a este diálogo con los muchos de todo el planeta. Como bien dices, hay un momento en el que los compañeros ahora están en una iniciativa política que han llamado la Travesía por la Vida, que es un viaje con el que buscan recorrer los 5 continentes. En este momento se encuentran en Europa. Fue el Escuadrón 421, como ya hemos platicado en otros capítulos aquí que nos has invitado, en barco, llegó a Europa, recorrió varios países y ahora ese escuadrón ya regresó y salió para allá una caravana de 177 personas, hombres, mujeres, niños y niñas zapatistas, que ya llegaron a Viena y que ahora comenzarán a distribuirse en por lo menos 28 grupos para recorrer otros países. Entonces, ahí hay un elemento clave, ahí esto que dices tú, echaron a andar un proceso de diálogo internacionalista con distintos colectivos en todo el mundo, y en ese contexto ocurre el ataque de un grupo paramilitar, como tú bien has señalado, la ORCAO, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, un viejo grupo que desde los años 80 se formó como una organización campesina de caficultores y que tuvieron un pasado político de mucha militancia, incluso cercano al movimiento indígena nacional, y que a raíz del año 2000-2001 este grupo se fue alineando cada vez más hacia las políticas gubernamentales de los distintos gobernadores de Chiapas, es decir, un grupo político que cada vez más fue por medio de las políticas sociales, por medio de la política pública, recibiendo recursos y mutando de ser un grupo político de campesino a convertirse en una estructura militar, armada, con chalecos, con radios, que hacía el trabajo o hace el trabajo más bien de que no hacen los militares. Esta lógica que siempre ha estado en Chiapas de querer disfrazar los conflictos de conflictos comunitarios o de conflictos religiosos, cuando en realidad es el brazo del Estado golpeando las comunidades. No es la primera vez que este grupo ORCAO ataca a las comunidades zapatistas. El año pasado, en octubre, este mismo grupo quemó una bodega de LSTL, las bases de apoyo zapatistas, donde tenían café y otros alimentos, y se ha dedicado a secuestrar, golpear, intimidar a distintos miembros de las bases de apoyo del ZL. Es una relación de por lo menos, insisto, 20, 25 años de hostigamiento hacia las bases de apoyo del ZL. Pero no es el único grupo. Existen otros grupos paramilitares y otros grupos de los que hoy estamos identificando narcoparamilitares, grupos del crimen organizado que hacen tareas y trabajos de paramilitares, grupos que se dedican al trasiego de droga, que se dedican al tráfico de personas migrantes, que se dedican al secuestro, a la extorsión, y que al mismo tiempo son utilizados por distintas fuerzas del Estado, sean municipios, sea el gobierno estatal, sea agentes o actores federales, para golpear a las resistencias de esta zona del sureste del país, que es clave para el gobierno actual. Ahí donde pasará el Tren Maya, ahí donde se está desarrollando el corredor interoceánico, ahí donde se está desarrollando Dos Bocas, la zona sur-sureste del país, es clave y fundamental para el actual gobierno. Y además, dentro de todo este contexto ya complejo, ya difícil, los zapatistas advierten la posibilidad de una guerra civil. Nos dicen, Chiapas está al borde de una guerra civil. Sí, es lo que nos llamó más la atención. Salió en el periódico de La Jornada. Prácticamente es una nota que le ha dado la vuelta al país y a los distintos lugares del mundo. ¿Qué sucede? Los zapatistas, por medio de este comunicado, nos dicen: a los ataques constantes paramilitares
contra los zapatistas, hay que sumar el escenario del crecimiento de grupos del crimen organizado con tareas también de narcoparamilitares que atacan no solamente a las comunidades zapatistas, sino que también atacan a otras comunidades como las de Aldama, que se han documentado mucho, o Chenaló, donde hay días enteros durante ya por lo menos 2 años, comunidades que están grupos de este crimen organizado que están aterrando a la población local. En ese contexto de crimen organizado, grupos paramilitares, también está una situación de desatención o de proceso de atención ineficiente al tema de la vacunación. Hay malestar dentro de las comunidades por el tema de cómo se está desinformando y cómo se está llevando de manera muy lenta el tema de la vacunación. Hay una crisis en la zona también que tiene que ver con el proceso de migración, una crisis migratoria que está entrando por todo el centro de América y que está entrando por esa frontera, y en la que hemos visto escenas de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración atacando, reprimiendo, violentando a las poblaciones migrantes. Hemos visto también y estamos informados que hay, por lo menos documentado por los propios zapatistas, distintos actores del gobierno estatal y municipal que están saqueando las arcas públicas, que están robando el dinero de la administración estatal y que se está desviando esos recursos y que no están llegando a la política pública. Y al mismo tiempo también en este complejo escenario que había que mapear con sus distintos actores, vemos también, nos dicen los zapatistas, un boicot por parte del gobernador estatal Rutilio Escandón hacia los procesos de diálogo y negociación que tienen actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el gobierno federal, o una represión. Y a las normales rurales también, ¿no? Y una represión constante hacia las normales rurales. Hace unos meses, 2-3 meses, también dieron la vuelta al país las imágenes en donde las policías estatales violentaban y abusaban sexualmente de las normalistas de Mactumaxá que se manifestaban por acceso a la educación. Eso es gravísimo, todo. Gravísimo. Las todo imágenes de Atenco nos... Esto último ya es del colmo de los colmos, por decir algo. Así es, Jorge, es un complejo escenario en donde se han mezclado prácticamente todos los elementos, desde la familia chiapaneca con sus cacicazgos y sus redes de poder familiares y clientelares en el Estado, los grupos del crimen organizado, los grupos paramilitares, la trata de personas, la represión, el Partido Verde Ecologista apoderándose del Estado. Es un tema interesante. Desde 2018 algunos cuestionábamos al gobierno actual por esas alianzas que hacía con grupos como el Partido Verde Ecologista. Decíamos, cuidado porque hay ahí la telebancada de TV Azteca, el Güero Velasco y no solo ese además, sí, bueno, los conocemos, llegan con millones de pesos en maletas y en fin, ha sido el Niño Verde, todos. El Niño Verde, la mujer búlgara que supuestamente se suicidó en Quintana Roo, en un departamento de este Niño Verde, que por fortuna ya salió, que le puso Froilán López Narváez, el niño muerde, porque todos eran mordidas, ¿no? Entonces, ¿y qué van a hacer? ¿O qué ha señalado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que harán ante este panorama, mi querido Raúl Romero? Bueno, primero contarles ahí que en diferentes comunidades que no son zapatistas han tomado ya un proceso de organización, de administración de la justicia y la seguridad en sus propias manos. También no hace mucho supimos del grupo El Machete, un grupo que en una zona de Chiapas, frente al acoso del crimen organizado, frente a la corrupción del gobierno municipal, frente a la impunidad que garantizaba el gobierno estatal y frente a la desatención del gobierno federal, esta comunidad decidió hacer en sí misma un grupo de autodefensa y mantener alejados a los grupos del crimen organizado, y ha logrado ponerles un alto. Las zapatistas, no hay que olvidarnos, han apostado desde el 12 de enero del 94, cuando se declaró un cese al fuego, han apostado por el desarrollo de las comunidades, se fueron a construir escuelas, hospitales, cines, pero no dejan de ser un ejército.
no dejan de ser un pueblo que administra la seguridad de sus propios territorios. Y me parece que el llamado es muy claro. Ellos siguen apostando a la paz, siguen apostando al diálogo, pero también apostarán por la seguridad de sus propias comunidades, apostarán por el cuidado de sus propias comunidades, y eso es lo que nos tiene sumamente preocupados, porque creo, ellos también son muy claros, no solo se trata de una guerra contra el zapatismo, que es una guerra que está ahí en distintos niveles e intensidades, sino que es una guerra contra la población civil en Chiapas, y que esa guerra contra la población civil en Chiapas puede ocasionar una guerra civil de esas características, en las que el zapatismo sería un actor más, pero una guerra civil implica muchos otros actores. No, terrible, porque recordemos que la Revolución Mexicana no es un parangón, no estamos en un parangón sacado de la manga, se inició por eso. Villa y Zapata eran personajes que estaban ahí, que fueron agredidos, que se levantaron armas y que después surgió todas las cuestiones. ¿Cómo apoyar el proceso de pacificación finalmente? Raúl Romero, nos quedan unos minutos para que esto se tranquilice y no puede pasar a mayores. ¿Qué plantean ustedes? Nosotros, en primer lugar, acudiremos a una movilización este viernes 24. Estaremos en la Secretaría de Gobernación haciendo una movilización, manifestando. ¿A qué hora, perdón? A las 4 de la tarde en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Porque nuestro programa pasa a la 1 para que la gente que lo escuche pueda ir a la manifestación, a la Secretaría de Gobernación. Terminando este programa, tomen su paraguas y vayan rumbo a la Secretaría de Gobernación, que ahí les estaremos esperando. O su abrigo, porque ya no está tan ya cálido. Es otoño. Ajá. Son movilizaciones que también se van a realizar en otras partes del mundo. Prácticamente en todo el mundo se están realizando ya estas movilizaciones. Se están enviando cartas a los consulados, se están enviando cartas a las embajadas. Es muy importante, Jorge, que entendamos ahora el documento del STLN que tus radioescuchas pueden encontrar en la página de Enlace Zapatista. Hace un llamado al propio gobierno federal y les dice: si alguien está intentando desestabilizar la zona, es el gobierno de Chiapas. Ojo, está haciendo un llamado de atención al propio gobierno federal para que ponga la atención en esas alianzas. Recordemos, en estos momentos entiendo que hay un clima tenso y que hay una campaña de desinformación y guerra mediática contra el zapatismo desde tiempo atrás, y prácticamente cualquier cosa que diga el en este momento se pone como el enemigo. Yo lo que estoy diciendo es que lo que estamos observando es que es un llamado tan tremendo que los propios militantes de Morena, del gobierno federal, de la Cuarta Transformación, tendrían que leer con detalle lo que el zapatismo les está diciendo ahí. Porque si esta idea del golpe blando que algunos de sus intelectuales no tanto les ha gustado difundir, entender que ese posibilidad de golpe blando se está dando desde adentro de las filas de la Cuarta Transformación, con las alianzas que tuvieron con Rutilio Escandón y el Partido Verde Ecologista. Y ojo, los zapatistas creo, no solo creo, estoy seguro en la revisión que hemos hecho de sus documentos, de su literatura. Yo me dedico principalmente a estudiar el proceso zapatista y de ahí nace mi simpatía política. No solo son muy cuidadosos cuando hablan de guerra, sino que también son muy cuidadosos con la información que comparten públicamente. Fueron ellos y ellas los que le anunciaron a Andrés Manuel quiénes articularían y cómo se daría el fraude en 2006. Les dijeron que es Salvester Gordillo con sus redes de profesores de la CENTE los que estarían operando el fraude de 2006 y se daría por este lado. Y así fue. Bueno, así es. Tomamos en serio las palabras del STLN, nosotros las tomamos en serio y las difundimos e iremos a la manifestación y esperemos que esto no pase a mayores. Te agradecemos, Raúl, tu intervención, tus puntualizaciones de que conformas dentro del STLN, pero eres una voz autorizada y por eso recurrimos a ti para que nos expliques esto que nos parece peligrosísimo para todos. Y para hacer un enfrentamiento, pues se necesitan dos arriba del ring, ya uno se subió y está repartiendo catorrazos, hay que pararlo a como dé lugar, y se llaman estas organizaciones de derecha,
de narcotráfico y un señor Rutilio Escandón que parece que pues no quiere saber nada, andando, como dicen por ahí, en la juerga, para no decir la palabra esa. Entonces te agradecemos mucho, Raúl, te mandamos un saludo a todos los compañeros del ZLN y esperemos que no pase mayores. Nos vemos a las 4 en la Secretaría de Gobernación. Gracias. Muchas gracias, querido Jorge. La paz es tarea de todos y todas. Gracias. La situación se torna peligrosa por el hostigamiento permanente de grupos y narcoparamilitares contra la población zapatista y otras poblaciones y muchos otros factores más. Ojalá pronto se tomen medidas para que no se desate la guerra en Chiapas que los zapatistas prevén. La represión no puede continuar. Estemos muy pendientes de toda esta situación en esa zona. Y si usted quiere apoyar al EZLN, vaya hoy a las 4 de la tarde a la manifestación en la Secretaría de Gobernación. Y sí, pugnemos por la paz. En la música escuchamos Un mundo donde quepan muchos mundos del grupo
hechos contra el decoro. Ahora le invito a escuchar el reportaje de la semana. A fondo, con Víctor Bárcenas. La dolorosa migración haitiana. Miles de migrantes haitianos han experimentado recientemente situaciones difíciles en su país con el temblor del mes pasado que causó 2,000 muertos o la crisis de gobernabilidad tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio pasado. Decidieron abandonar Haití sin imaginar que sus condiciones de sobrevivencia se iban a agudizar en su largo camino en busca de llegar a territorio estadounidense. Violencia, agresiones sexuales, asaltos, extorsiones. Los migrantes haitianos esperanzados salieron sin saber dónde iban a dormir la próxima noche, el próximo mes o el próximo año, y sin saber si iban a ser recibidos por Estados Unidos o México. La crisis de los migrantes haitianos se agudiza estos días en la frontera norte entre México y Estados Unidos, entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas, donde han arribado miles de personas buscando ser admitidas en territorio estadounidense. Fueron dramáticas y brutales las escenas de integrantes de los Rangers tejanos de la patrulla fronteriza, montados a caballo y persiguiendo, acosando y lanzando latigazos a migrantes haitianos que huían despavoridos ante el embate policial en la zona del río fronterizo. Las imágenes recordaron las injustas épocas de la esclavitud negra en el sur de Estados Unidos, cuando los capataces perseguían y cazaban a los esclavos que intentaban huir de las plantaciones. La administración del presidente demócrata Joe Biden, aunque condenó la forma como son tratados los migrantes haitianos en la frontera sur de su país, ha puesto en marcha un plan de deportación masiva luego de que a la zona han arribado más de 14,000 migrantes haitianos, según versiones de AP y el periódico inglés The Guardian. Hasta ahora ya han sido deportadas en vuelos especiales desde San Antonio, Texas, hacia Puerto Príncipe, unas 2,000 personas que se encontraban en la ciudad tejana de Del Río en un proceso de deportación rápida, mientras que más de 10,000 migrantes haitianos se encuentran a la espera de ser admitidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Del lado mexicano de la frontera, miles de migrantes haitianos esperan también en campamentos improvisados y en condiciones insalubres a las orillas del río Bravo a ser aceptados en su solicitud de ingreso a Estados Unidos. Al mismo tiempo, temen que al cruzar a territorio estadounidense puedan también ser deportados a Puerto Príncipe. La ola migratoria haitiana se intensificó en los últimos días debido a que el gobierno estadounidense amplió en agosto los plazos para un programa de protección temporal conocido como TPS. La decisión solo beneficia a los haitianos que ya se encuentran en territorio estadounidense, pero provocó que migrantes haitianos asentados con estatus de refugiados en países como Brasil y Chile pensaran que estaba abierta la frontera. El canciller mexicano Marcelo Ebrard expresó que los miles de migrantes haitianos que han logrado llegar a la frontera norte de México, en la zona de Ciudad Acuña, Coahuila, fueron víctimas de engaños por grupos de la delincuencia organizada, quienes facilitaron su llegada. Porque lo están engañando. Es un periplo, imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente. Pues es un engaño monumental, eso no es cierto. En los próximos días se podría agudizar la situación de los migrantes haitianos en la zona fronteriza de Coahuila, donde no existen las condiciones para que se establezcan albergues. En declaraciones a CNN, Giovanni Lepri, representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, afirmó que una de las salidas a esta crisis migratoria en las fronteras sur y norte de México es que los migrantes haitianos busquen obtener un estatus de refugiados en nuestro país.
La única alternativa que en este momento se ofrece, aparte de lo que hemos visto de las deportaciones, los retornos a Haití, sino prácticamente la única alternativa es pasar por un proceso de solicitud de asilo, que es un proceso que ya de por sí es un proceso bastante largo, pero en este caso se ve mucho más largo porque los números son muy altos y muchas de estas personas probablemente al final de un proceso de análisis individual de sus casos, pues no resultarían reconocidos como refugiados, sino resultarían con otros tipos de necesidades. No pueden ser devueltos a sus países, a su país de origen, entonces sí podrían quedarse eventualmente con una alternativa migratoria. Ahora me estoy refiriendo en particular a México, donde eventualmente esta podría ser una solución, no para todos, pero para un número importante de personas. Entonces, en pocas palabras, en este momento la única alternativa llegando al sur de México es acercarse al instituto, a la agencia que se encarga de las solicitudes de asilos, que es la Comisión para Refugiados, y ponerse en una larga fila esperando de poder obtener un documento de estadía. Yo estoy bastante convencido que hay muchas personas que efectivamente se han ido, sobre todo de Chile, de Brasil, después de años, porque han visto un deterioro de sus condiciones socioeconómicas y que si tuvieran una alternativa en uno de los países el cual han transitado, y creo que México es donde hay más potencialidad en ese sentido, sí se quedarían. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, al arribar a la zona fronteriza de Coahuila, advirtió que se aplicarán las leyes migratorias y se llevarán a cabo operativos para hacer revisiones y verificaciones de la condición migratoria y los documentos regulares de los migrantes haitianos. Advirtió que ni México ni ningún país tiene fronteras abiertas y que hay condiciones precisas para entrar en el país, porque hasta en el cielo hay control migratorio. También informó que se han detenido a más de 360 polleros o gente que se dedica al tráfico de personas y que los delitos de este tipo se incrementaron en 2000%, según la Secretaría de Seguridad. Ante la crisis migratoria, agudizada por la migración de haitianos en territorio mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado al gobierno estadounidense a superar el discurso y en los hechos alcanzar un acuerdo que atienda las causas de la migración. Reiteró su propuesta de canalizar recursos para desarrollar la región centroamericana y del Caribe. Desde que estamos nosotros, primero había el compromiso de que iban a invertir 4,000 millones, 2,000 para Centroamérica y 2,000 para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado, ¿eh? No ha llegado nada. Entonces ya basta de discurso, ya hace falta la acción. Entonces, ahora hay un buen ambiente, repito, porque el presidente Biden sí está interesado, la señora Kamala Harris, ahora el embajador, o sea que hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y en particular con los países de Centroamérica. Para impedir una inminente emergencia humanitaria que se avecina con los migrantes haitianos en territorio nacional, es necesario que México y Estados Unidos establezcan nuevas reglas del juego con soluciones de fondo y voluntad política que ayude a resolver el histórico fenómeno migratorio y sin el uso de medidas drásticas que atenten contra sus derechos fundamentales. Porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. La raya para que yo la brincara y me llaman invasor.
y hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español. Y si en los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos, dijo anglosajón. Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. Lamentable la situación que vive Haití, una de las naciones más golpeadas por la pobreza, las enfermedades, la inestabilidad política y encima sacudida por los fenómenos naturales. Ante la realidad migratoria histórica, se deben buscar soluciones de fondo y en conjunto con otros países. Las imágenes son desgarradoras. No más abusos y violación a los derechos humanos de los haitianos. Esperemos que después de la reciente reunión de la CELAC, uno de los temas prioritarios sea el asunto migratorio. En la música escuchamos Somos Más Americanos de Brad Wilk, Enrique Valencia, Tim Comenfort, Tom Morello, Isaac de la Rocha, interpretada por los Tigres del Norte, Isaac de la Rocha. Está usted sintonizando en los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y en el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android. Le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Acompáñenme ahora a escuchar el comentario semanal. Adelante. Lili Téllez y el espectáculo de la política. Ante la falta de ideologías y serias propuestas económicas y políticas, esta última actividad se ha vuelto un espectáculo. Algo que es común tanto en naciones poco desarrolladas como en aquellas donde se insiste que hay una democracia consolidada. Donald Trump es un gran ejemplo, pero incluso en Alemania, Francia e Inglaterra hay organizaciones que impresionan por su número de seguidores, aunque sus iniciativas sean contrarias a sus votantes. Marine Le Pen, la fascista, tiene adeptos obreros de la fábrica Renault y la derecha italiana acumula grandes votos en la Fiat. Marx sufriría un infarto al saber de esos y otros ejemplos. En El Salvador, Nayib Bukele hace lo que le viene en gana y ante ello los Estados Unidos no hablan de restaurar un orden correcto, más bien silban al pasar. Ante ese panorama, si antes un legislador de izquierda realizaba grandes espectáculos, ahora tenemos a una de derecha que le ha ganado el primer lugar en la lista de los más estridentes. Se trata, es lógico en este segundo caso, de la ex conductora de televisión Lili Téllez, la cual ante cualquier suceso que le parezca importante, saca del cajón el lugar común un aparente gracejado. No es para menos, ya que en su paso como supuesta periodista jamás abría la boca para hacer una pregunta inteligente o cuestionar al funcionario en turno. No lo digo de oídas. La vi en una reunión con un presidente del PRI, acto en el cual estábamos unos 15 reporteros y ella estuvo las 3 horas sin querer, sin siquiera decir Me llamó la atención que Morena la propusiera a la senaduría de Sonora, pero ya se sabe que para ganar votos se busca hasta futbolistas o boxeadores retirados. Luego de un tiempo sin hacer nada, Lili brincó al PAN, donde tiene un coordinador a la altura de su intelecto,
Julen Rementería, quien trajo a Santiago Abascal, el líder de Vox, a un encuentro con senadores. Aunque al darse cuenta que la jugada era torpe y peligrosa, la señora Telles intentó deslindarse levemente. Pero el colmo fue cuando se presentó la encargada de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien asistió para hacer un balance del informe presidencial en su área. La funcionaria llegó junto con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el encargado de la Marina, Jorge Rafael Ojeda, el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y hasta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Frente a un informe donde hablaba de logros en varias cuestiones, de la baja al huachicol hasta homicidios dolosos, pasando por robos en diversos sentidos, la mencionada Telles lo único que hizo fue entregar un libro de El Padrino, obra cumbre de Mario Puzo, y repetir una frase dicha antes por Andrés Manuel López Obrador: tengan para que se entretengan. La respuesta mesurada pero enérgica de Rosa Isela fue decir que no hay componenda en este gobierno con el crimen organizado, ni acuerdo bajo la mesa. Que la frase abrazos no balazos tiene sentido porque no se pretende ganar ninguna guerra, sino ir a las causas de esta era homicida, ayudar a los que delinquen por necesidad o impelidos por los grupos mafiosos. Estoy seguro que Lili ni siquiera ha entendido la obra de Mario Puzo, que fue guionista de Steven Spielberg para su saga de 3 películas. En la última muestra, por cierto, cómo la mafia vaticana está coludida con la italiana, algo que sabemos desde el quiebre y muerte por el Banco Ambrosiano. Tampoco la ex empleada de Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto recibió exoneraciones de impuestos por más de 15,000 millones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ha podido leer esta señora Telles a Marcela Turati, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Daniel Larrea y Cecilia González. Tampoco a compañeros como Alejandro Almazán o José Reveles. Por cierto, trabaja con Alejandro Encinas e hizo un libro que le queda a modo a Lili: Las manos sucias del PAN. Claro, si hablamos de narcotráfico, sería importante saber qué opina la senadora de los casos de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, y Luis Cárdenas Palomino, preso en México por corrupción, lavado de dinero y otras fechorías. Estos dos fueron los que se suponía combatían el narcotráfico, aunque estaban a su servicio. Por lo tanto, en esto sí se puede más que entretener, ilustrar la vociferante señora que se dice panista. Rosa Isela había dicho que en este combate contra la delincuencia organizada quería extender su mano para trabajar en el conjunto con ustedes, los senadores, con todas y con todos, en todo lo que podamos aportar para tener un México en paz. Y aceptó que lastimosamente el feminicidio había aumentado 11.9%. Aunque los oídos de carretonero de la señora Telles no están para eso. Hizo bien entonces la inteligente y batalladora por el feminismo Malú Micher en que Lili fue a hacer un show de televisión, lo único que tiene ensayado, y que fue a hablar de orejas mientras Telles la tiene muy largas. Y remató Malú: quien se sienta con Vox no tiene autoridad para criticar. Frente a la burla, la provocación y la zafiedad, Rosa Isela guardó la serenidad republicana. Bien por ella. Son los funcionarios que necesitamos en tiempos de estridencia. No puedo trabajar no más. Porque estoy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llegó a molestar no más. No más, no quiero
oficio, raza o religión, pero es menester saber, ¿tienes limpio el corazón? Somos hermanos en esta misma pecera y como sea compartimos el espacio que nos queda. ¿Ves? Que yo me apunto para mejorar el mundo. La ignorancia se combate con educación y punto. La pobreza con empleo, el llanto con felicidad. La guerra para con respeto, el miedo con seguridad. De que somos iguales, libres para soñar. Que el rico reparta plata, el pobre le aprenda a ganar. Así de simple, así de claro, que fronteras se derriben. No hay diferencia entre humano que lee y el que escribe. Solo existe el tiempo que se acaba para cada quien. Nuestros hijos son la huella que dejamos para el bien. Pero lo cierto es que hay un trecho largo por recorrer. No podemos descansar, no hay tiempo que perder. Quiero un país más bueno, despertar los días con más ilusión. No más yo quiero vivir esta vida con mucha esperanza, mi generación. Generación cero, yo me apunto. No más yo quiero un mundo sincero, desde que respete mi forma de ser. Cambiando al mundo. No más yo quiero vivir esta vida sin ser señalado y sin discriminar. Cambiando al mundo. Chao. Chao, 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 chao. Generación. 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 Así las cosas. Deberemos centrarnos en el informe y no en el show mediático que provocan este tipo de actitudes de la ex conductora Lili Téllez. Por ejemplo, ojalá hubiera dicho algo del aumento de feminicidios. Pero bueno, en la música escuchamos Mi Forma de Ser de Rafa García, Javi Pescosada, Luzma Marvel y Los Red, interpretada por Artistas Unidos contra la Discriminación, Generación Cero. Es momento de hacer nuestro recorrido por la información generada esta semana acerca del COVID-19. Semáforo informativo. En un anuncio muy esperado, Pfizer dijo el lunes que un ensayo de fase 2-3 mostró que su vacuna de COVID-19 era segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años. Estos son los primeros resultados de este tipo publicados para este grupo de edad para una vacuna de COVID-19 en Estados Unidos, y los datos aún no han sido revisados por pares ni publicados. Pfizer dijo que planea presentar pronto a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, para una autorización de uso de emergencia. El ensayo incluyó a 2.268 participantes de entre 5 y 11 años y utilizó un régimen de 2 dosis de la vacuna administrada con 21 días de diferencia. Estos ensayos utilizaron una dosis de 10 microgramos, menor que la dosis de 30 microgramos que se ha utilizado para los mayores de 12 años. La dosis de 10 microgramos se seleccionó cuidadosamente como la dosis preferida por seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad en niños de 5 a 11 años, dijo Pfizer en un comunicado de prensa. Las respuestas inmunitarias de los participantes se midieron observando los niveles de anticuerpos neutralizantes en la sangre y comparando esos niveles con un grupo de control de personas de 16 a 25 años que recibieron un régimen de 2 dosis con la dosis más grande de 30 microgramos. Pfizer dijo que los niveles se comparan bien con los de las personas mayores que recibieron la dosis mayor, lo que demuestra una fuerte respuesta inmunitaria en esta cohorte de niños un mes después de la segunda dosis. El presidente Joe Biden convocó una cumbre virtual sobre la pandemia como parte de la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde instó a líderes mundiales, farmacéuticas, ONG y fundaciones a pensar en grande para resolver la crisis sanitaria, pero críticos deploraron que lo que ofreció en concreto se queda chico ante el desafío. Anunció que Estados Unidos compartirá 500 millones de dosis más de vacunas a países en desarrollo, cifra adicional a las 600 millones ya contratadas para el próximo año.
Pero según expertos, se requieren 11,000 millones de dosis para vacunar contra el COVID-19 al 70% de la población mundial y con ello empezar a reducir los contagios. Casi 80% de las 5.9 mil millones de dosis inyectadas hasta la fecha han sido aplicadas en los países ricos. Mientras menos de 10% de la población de países pobres ha sido vacunada, solo poco más de 3% de la población africana. Aunque muchos dieron la bienvenida a los anuncios de Biden, varios expertos expresaron frustración por la lentitud en que se estará haciendo esto. Las dosis adicionales anunciadas ayer se empezarán a distribuir hasta enero. Médicos Sin Fronteras instó a Estados Unidos y a otros países ricos a redistribuir de inmediato sus excedentes de vacunas a países pobres. Peter Maibarduck, director del programa de acceso a medicinas de la organización Public Citizen, al señalar la dramática desigualdad de acceso a las vacunas entre países ricos y pobres y sus consecuencias mortales, agregó que Estados Unidos tiene la receta para la vacuna contra el COVID-19 más efectiva del mundo y que puede compartir este conocimiento para que se puedan fabricar miles de millones de dosis en el próximo año e instó a Biden a trabajar con otros para lograr la suspensión temporal de derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio. El Sindicato Nacional de Enfermeras, NNU, de Estados Unidos, deploró que la respuesta global al COVID-19 sigue fallando a millones de personas en países de ingresos bajos y medios, declaró la presidenta del sindicato, Deborah Burger. Mientras el ministro de Salud de Brasil, que acompaña en Nueva York a su presidente Jair Bolsonaro, campeón mundial antivacunas y antimedidas de mitigación del COVID, en la ONU afirmó que dio positivo al coronavirus el martes. El funcionario quedó en cuarentena en Nueva York por 2 semanas. Bolsonaro ya había provocado la ira de autoridades de la ONU y de Nueva York al rehusar cumplir con los protocolos para proteger a estas comunidades. Y así llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Se despide de ustedes Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y tenemos una cita el próximo viernes 1 de octubre a las 13:05. Es de suma importancia hacer el esfuerzo por seguir las medidas de higiene y de sana distancia. Hagamos caso de todas las recomendaciones. Es por usted, por todas y todos. Que tenga una muy buena tarde de viernes. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID, análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.